China contra Estados Unidos. Conflicto sin balas. Comienza la guerra comercial. ¿El arancel es un arma definitiva? En el siglo XXI, las guerras no siempre se libran con tanques ni misiles. A veces, la batalla se libra con contenedores, tarifas y decisiones económicas que afectan a millones. Estados Unidos y China, las dos mayores potencias del planeta, han entrado en una nueva fase de confrontación, una guerra comercial total. Aranceles del 145%, cadenas de suministro fracturadas y una economía global al borde del colapso. ¿Es el arancel una herramienta de presión o un arma que se vuelve contra quien la utiliza? Hola a todos, bienvenidos a Ver un Artist Actualidad Militar, y hoy vamos a hablar de guerra económica, y para ello no traigo a un general ni a un almirante, traigo a un economista. Hola Borja, ¿qué tal? Pues encantado de estar una vez más aquí, aunque esta semana me estás cayendo particularmente mal porque, claro, los oyentes, les explico, ¿no? El tema que estamos hablando, que vamos a hablar hoy, que de repente ya es de Estados Unidos contra China, cada mañana cuando nos levantábamos iba cambiando, digamos, de título, porque llevamos una semana en la que Donald Trump va dando unos cambiazos espectaculares. Vaya, sé que el miércoles, por ejemplo, estaríamos hablando de una guerra comercial de Estados Unidos contra el mundo y ahora de repente es de Estados Unidos contra China y quién sabe lo que será el lunes, ¿no? Yo creo que hay una pregunta que nos estamos haciendo todos y nuestros oyentes la han escuchado y ¿es esto una estrategia sabia de Donald Trump o es una estrategia equivocada y, como dicen algunos, delirante o tonta, ¿no? Yo no lo sé porque no estoy en su cabeza, Paco no lo sabe y no lo sabemos prácticamente nadie, ¿no? Pero yo te digo mi apuesta, Paco. Si de verdad es una estrategia sabia, se me ocurren dos ideas. Una súper fea, que no la hemos comentado tú y yo. Y es que esto pueda ser una herramienta prebélica o lo que solemos denominar casi un casus belli. Buscar. Porque luego hay otra justificación que es ridícula, pero tengo que decirla porque se ha dicho mucho y el propio Donald Trump y su organización han sacado pecho de esto. Se ha llegado a decir que esto lo estaban haciendo para negociar a la baja los intereses de la deuda. Sí, No sí, sé si sí, has se habló. escuchado esto. Se habló, sí. Es ridículo porque fijaos, las pérdidas que se han generado por la caída de los stocks bursátiles y demás, más o menos son 50 veces mayores al ahorro que se obtendría en intereses de la deuda. Pero eso solo a corto plazo, porque hay que tener en cuenta que si hacemos esta estrategia, estamos, digamos, deteriorando la economía y esto va a hacer que incrementen los gastos fiscales que tiene que hacer la economía norteamericana y que disminuya la recaudación. Es decir, esa estrategia para mí no sería racional. Lo que es muy curioso es que el propio Donald Trump yo le he escuchado unas declaraciones en inglés que llega a decir que, bueno, pues que esto le puede venir bien para negociar la deuda a la baja, pero es ridículo porque ya os digo, digamos, destruir la inversión bursátil del país y demás para negociar la deuda a la baja, pues es un poco absurdo, ¿no? Me No pongo me aquí un dato. parece. No, era el dato de la teoría de, bueno, lo que comentas, para contrarrestar y estropear un poco a Estados Unidos todo el relato. China vendió supuestamente miles de bonos de deuda pública estadounidense. Ajá. O sea que Ajá. lo vendió ese día, o sea, y Japón también, me parece. Pues dicho esto, a mí en mi árbol de decisión me quedan dos cosas. O esto es, vaya, no quiero decirlo idiotez, quiero decirlo algo que es un error de Donald Trump y que aparentemente, aunque parece que realmente se está equivocando, o sus estrategias realmente no están en lo que su dedo señala, sino que a lo mejor está buscando una especie de casus belli o de posible argumento para escalar un conflicto en otra escala que no sea a lo mejor la económica.
No sé, No, pero... hay unas teorías, ¿no? La teoría que supuestamente defiende, pero que al final no es verdad, porque si tú crees que los aranceles son correctos, no los quitas. Es decir, no, si tú crees que algo es bueno, no puedes quitarlo. Aunque él dice que los quita por el miedo que tiene la opinión pública. Bueno, pues si tú crees que es el medicamento que necesita tu paciente, sabes que tiene que tener efectos secundarios, ¿no? Es decir, yo creo que la teoría que él defendía, una es la devaluación del dólar para fomentar las exportaciones, también para negociar la deuda pública, va vinculado todo esto. Y después había otra opción también, bueno, que aparte de aumentar la industria interna, que eso no es tan fácil como decir voy a aumentar la industria interna. Es decir, yo ahora mismo, si quiero llevar todos los iPhone de regreso a Estados Unidos, tengo que hacer una fábrica. Y esa fábrica me va a tardar un tiempo en hacerse, mínimo un año o dos, pero aparte, si lo quiero hacer Made in America 100%, tengo que fabricar todos los componentes en Estados Unidos. Y los componentes del iPhone son de todos los lugares del mundo. Es decir, no lo sé exactamente si lo tienen planificado. Yo lo que tengo miedo, y tiene que ver con el mensaje de ayer que publicó el día anterior en True Social, Uh-huh. era buen día para comprar, ¿no? Yo llevo defendiendo que el sueño de mucha gente sin escrúpulos es poder tener acceso a información privilegiada antes que nadie y saber cuál es el mejor momento para invertir, ¿no? Yo Sí, esto lo llegué a pensar. Recuerdo que me estaba duchando, que no viene a cuento la anécdota, pero pensé en eso, pensé, claro, porque si tú eres un inversor como Donald Trump y tienes la capacidad de hacer desmoronar los activos y hacer subir los activos, puedes beneficiarte, pero a una escala brutal de ello, ¿no? Porque, vaya, esto podría ser el interés particular, por decirlo de alguna forma, ¿no? En fin, pues tenemos la estulticia, para no decir palabrotas, sinónimo de tontuna, el posible interés, digamos, de casus belli o simplemente intereses particulares como el que estás diciendo tú. Luego también hay una cosa que me llama la atención. A ti no sé si te da la sensación, Paco, que parece que Donald Trump es como muy próximo a Putin. A Rusia no le han impuesto castigos. También es verdad que viene justificado por las reglas, las fórmulas que han aplicado para definir a quién sí y a quién no le deben aplicar castigos. O sea, que lo han justificado de esta forma, ¿no? En fin, y luego creo que hay una cosa muy importante que es importante que traslademos a los oyentes y es cómo una persona como yo, un académico, ve la falta de detalle en la parte económica que es realmente vergonzosa. O sea, Donald Trump apareció con una tabla, que la tenías tú antes por ahí que te la he visto, en la que aparecían, digamos, esos castigos que nos van a poner y demás, ¿no? Bueno, vamos a ver. Lo primero que hay que mencionar es que en la tabla, para empezar, pone countries y aparece Unión Europea como país. sí, sí. Puedo entender que sea para resumir, ¿vale? No Sí. le vamos a poner eso tal. Pero es que si seguimos mirando, no sé si lo puedes ampliar, aparece Reunión. Reunión Sí. es una isla de Francia que pertenece a la Unión Europea y la ponen como si fuera un país aparte. No, tiene sí. Y McDonald's que no vive nadie. Efectivamente, y luego están las Islas Heard y McDonald's, que es un territorio ridículo de Australia, que por cierto tiene más pingüinos que habitantes. Y también le han puesto como unos aranceles particulares. Tengan en cuenta los oyentes Pero que Andorra no, o sí, Andorra el 10, sí, sí, Andorra el 10. tengan en cuenta los oyentes que de esas islas se han importado entre 15.000 y 300.000 dólares anuales, que para lo que es Estados Unidos es ridículo, es el 0,0000001% de las importaciones americanas. Y se han molestado en ponerlo en la tabla. Y quiero decir, Pero a Rusia no, ¿eh? ya. Pero entra dentro de la justificación que han hecho ellos y la explico muy brevemente. Estados Unidos ha confundido lo que es un déficit con lo que es un arancel. O Efectivamente. sea, para que No, los no, no, oyentes... no, espera, Borja, no. No lo confundieron. Quisieron hacerlo. Han hecho una fórmula con Pero mucha no es chicha. confundirse, no, Borja, confundirse es otra cosa. Sí, han A dicho, ver, han hecho una se fórmula han inventada. inventado la excusa. Sí. Se han inventado una fórmula que no cuadra con la realidad económica y que no es ninguna fórmula económica, que al final lo que viene a decirte es, para que ustedes me entiendan, que si por ejemplo yo importo de China un 70%
y yo a China solamente le vendo un 50%, ellos acaban diciendo que al final hay una diferencia de un 20% que es déficit comercial para Estados Unidos. Entonces, a eso lo asimilan a un arancel y dicen, yo de vuelta te pongo a ti un 20%. Quiero decir, ellos llaman aranceles recíprocos, pero no lo son. Recíproco quiere decir que yo le hago al otro lo que el otro me ha hecho a mí. Entonces, recíproco sería, yo te pongo a ti el arancel que tú me pongas a mí. Pero no es lo que están haciendo. Lo que están haciendo es, yo te pongo a ti un arancel en función del déficit comercial que yo pueda tener contigo. Voy a decir un ejemplo que, vaya, esto llevo escuchándolo esta semana, no sé quién lo Pero dijo por Borja, pero primera vez. tampoco equivalente, no, la mitad. Sí, La mitad de su invento, ¿eh? proporcional a eso. Hay un ejemplo que llevo escuchando toda la semana, a mucha gente, no sé quién se lo ha inventado primero, pero vaya, es totalmente bueno. Y es, vamos a ver, nosotros con el supermercado como individuos estamos en déficit comercial. Pues nosotros al supermercado le compramos, no le vendemos, ¿no? ¿Eso es un problema para nuestra vida? O sea, ¿nuestra economía está en peligro porque estemos en déficit con el supermercado? No. Nosotros como individuos estamos en superávit con nuestro puesto de trabajo donde facturemos, ¿no? Pues Estados Unidos lo que pretende es estar, digamos, empatado con todos y cada uno de los países. Y si con alguno tiene déficit, le va a poner un arancel que él dice que es recíproco, que no lo es, porque si Estados Unidos le compra a un país es porque a lo mejor es un país pobre que tiene una mano de obra muy barata y que produce bienes finales o, y súper importante, que esto mucha gente no lo tiene en cuenta, bienes intermedios, que antes lo estabas diciendo, Paco. Es decir, a lo mejor Estados Unidos también importa una enorme cantidad, bueno, a lo mejor no, Estados Unidos importa una enorme cantidad de bienes que forman parte, que son piezas de los bienes que ellos acabarán haciendo. Y no los importan por capricho, lo hacen porque son más baratos. Entonces, de esto salen perdiendo ellos mismos. Entonces, esto es una confusión. ¿Por qué nos ponen este tipo de fórmulas? En fin, opinen ustedes, pero el gabinete de Trump salió a defender lo que la gente habíamos interpretado de esto y dijimos, ahora es cuando lo van a explicar. Y para sorpresa de todos, lo que fue darnos la razón, que efectivamente estaban confundiendo lo que son un déficit comercial con un arancel. ¿Pero dijeron la palabra confundirse? No, ¿cómo confundirse? No, a ver. Yo parto de unos tíos que tú eliges para dirigir la economía de la mayor potencia económica del mundo. Saben diferenciar el IVA de un arancel, saben diferenciar un arancel de una balanza comercial. Yo parto de que lo saben hacer. Otra cosa es que no lo usen como mentira para engañar a otros que creen que son tontos. Es decir, yo creo que es como un argumento del abusón de la clase. Eso, justo, pero no que me confundí. No. Sí. Esto me lo inventé. Me inventé que sí. Ya está. Esto es como cuando el abusón de la clase te decía, dame tu bocadillo porque... y te da un argumento. Eso, porque es mío. No es que sea tonto, a lo mejor no es que sea tonto y crea que es suyo, sino que es... a ver, que se te... Ahora. Se me enciende el móvil solo. Esto es algo del Pegasus o algo de esto. No es solo. Eso es que te has metido en un lío y ya está, te lo tienes pinchado. Sí, posiblemente lo que tú dices, que es un argumento para justificar. Luego también he escuchado una teoría interesante y es que primero Donald Trump hace y luego su equipo intenta justificar. Claro. Y intenta como que las cosas cuadren o darle algún tipo de... Porque no es posible que el equipo de un gobierno de Estados Unidos cometa un error, digamos que yo a un chaval en la carrera le diría, oye, pero que me estás confundiendo del déficit comercial con un arancel, ¿no? Porque ellos dicen que van a castigar a China porque, y al final están dando vueltas al déficit comercial. Pero el déficit comercial no es una decisión de Estados Unidos, es el resultado final. Sí que es verdad que en el caso de China dicen otras cosas que sabemos que son verdad, como el no respeto de los derechos de propiedad, etcétera, etcétera. Eso es cierto, sí. Eso es evidentemente cierto. Pero el miércoles pasado no estábamos hablando de China. El miércoles pasado estábamos hablando también de la Unión Europea, de Australia y de Irlanda también. Y los argumentos, esos no estaban sobre la mesa, simplemente era un déficit comercial, ¿no? Claro, que es interesante, mira, viendo esta balanza comercial estadounidense, cómo suben casi paralelos las importaciones y exportaciones.
decir, que no sé, digamos, que crecen, si crecen las importaciones, crecen las exportaciones. Eso muestra el aumento de la riqueza de Estados Unidos de una manera importante, ¿no, Borja? Sí, y además es muy importante que pongamos en la mesa un argumento económico para arrojar luz al oyente, porque esto no lo he escuchado en prácticamente toda la semana en la gente que vengo escuchando, que hay más balanzas aparte de la comercial. La de Entonces, servicios, ¿no? También, ¿no? la de servicios y la financiera. Entonces hay que tener en cuenta que Estados Unidos exporta muchos servicios y sale ganando también en la balanza financiera. Entonces, Donald Trump está orientando su discurso a donde le conviene. No se da cuenta de que le pueden devolver la moneda por otra balanza, por la balanza de servicios. Y ahí es donde la Unión Europea le puede hacer un destrozo impresionante a Estados Unidos, porque estamos consumiendo muchos productos, o sea, muchos servicios que no son industriales y los provee Estados Unidos. O sea, un país no puede tener déficit en todo. Si Estados Unidos se puede permitir tener un déficit comercial es porque tiene un superávit en otras balanzas. Porque le sobra el dinero, porque son ricos. Porque la balanza financiera, es decir, también él es un proveedor de servicios financieros, pero es que el resto de potencias le podrían devolver. Esto también me ha llamado la atención que la Unión Europea no se ha defendido de esta manera, que se pueden defender por las otras balanzas en lugar de por la balanza comercial. Es decir, Claro, la pero Unión el problema, Europea, Borja, no es tan fácil, ¿eh? Porque tú, Europa, quita servicios estadounidenses, es decir, de Internet, nos quedamos sin nada. claro, a corto plazo, y de hecho eso de a corto plazo y largo plazo tiene que ver con el artículo que tú me mandaste. Es decir, Donald Trump, otra de las cosas muy curiosas es que esto los oyentes no saben de qué estamos hablando. En su argumentario pusieron una bibliografía. Cuando hacemos un artículo académico, le ponemos bibliografía. Entonces, Donald Trump, para justificar lo que hizo, puso bibliografía. Y uno de los artículos es de un autor que es catalán, que es Pau Pujolas, ¿no? Pues esto es muy curioso porque se ve que no se lo han leído. Lo pusieron en la bibliografía, pero tú te lees el artículo de Pujolas y lo que viene a decir es lo siguiente. Viene a decir que a corto plazo, o a lo mejor sí que lo han entendido muy bien y todos son faroles, que a corto plazo a un país como Estados Unidos, los aranceles sí le pueden ser una estrategia interesante. A corto plazo, de hoy para mañana, que por cierto, dándole la enhorabuena a Donald Trump, es lo que está haciendo, Sí, utilizarlos sí, como... de hoy para mañana. Eso es. Sin embargo, Literal. sigue hablando Pau Pujolas junto a, por ejemplo, Jack Rosbach, que es uno de sus coautores, acaban diciendo que, bueno, que a largo plazo va a ser una estrategia muy mala para Estados Unidos y que, por cierto, dicen en su estudio, que cita Donald Trump, que a largo plazo saldrían perdiendo incluso frente a la Unión Europea en una guerra comercial de estas características. Es decir, a ver, ¿no le quitan la razón del todo a Trump o sí? Porque lo que viene a decir Pujolas en su artículo es que como estrategia de corto plazo de meter el susto, de negociar por aquí, le podría venir bien, no lo dice nunca en estos términos, pero eso sabemos que es lo que está haciendo Donald Trump en realidad, pero que a largo plazo no es sostenible como una estrategia. Pero si nos fijamos, de momento, la realidad es solamente la de corto plazo, es decir, a lo mejor Donald Trump, que esta teoría la hemos escuchado todos, está utilizando esto pues como una especie de herramienta para acabar negociando otro tipo de cosas. Yo quiero creer que sea esto, ¿vale? Que sea pues un estilo de negociación a lo salvaje oeste y que no pretenda verdaderamente esto. Pero un dato, dime. Borja, tú imagínate, mira, yo que meterte un 10%, ¿vale? Que está bien, a todo el mundo un 10%, así. Y digo, te voy a meter un 50. Y, vale, no, que era broma, te meto un 10. Ay, qué bien. Que eso es lo que ha pasado, ¿eh? Claro, ya estamos todos felices. Estamos diciendo que no hay aranceles y tenemos todos un 10. O sea, la sensación es que no hay aranceles, que los perdono, pero estamos todos con un 10. Efectivamente, lo que os está diciendo Paco, es decir, que la prensa ha dicho que ha retirado la guerra comercial durante 90 días, que ya veremos, porque 90 días es mucho para estarse quieto para este hombre. Hombre. Pero la realidad es que ha dejado un 10% de base para todo el mundo y a China pues ya la guerra total, pero un 10% es mucho para lo que había. Sí. Quiero decir, un 10% es bastante y eso va a tener consecuencias. Luego, otra cosa muy interesante.
vuelvo a lanzaros la pregunta. ¿Donald Trump está haciendo tonterías o es un tío muy listo? ¿Os dais cuenta lo que opina el mercado? O sea, lo que de forma democrática están opinando los inversores del mundo entero, porque la bolsa se ha hundido. Sí, sí, El todos. precio del petróleo ha caído. O sea, eso es lo que sucede cuando la gente opina que te estás equivocando. O sea, la bolsa ha caído. Y otra cosa muy importante es que esto ha llevado a que el mismísimo Elon Musk, en concreto fue el día, que lo tengo aquí apuntado, en el que el hombre ya no pudo más, el día, que es que lo he ido siguiendo todo día por día, desde Sí, que lo bueno, dijiste, fue hace el 4 días 7 de, exactamente. 7 de abril. Sí, El 7 de 4. abril No, 3. nos levantamos con la noticia de que pues, Elon Musk empieza a hablar de la importancia de acercarse comercialmente a Europa, incluso se puso a hablar de una zona de libre comercio absoluto entre la Unión Europea y Estados Unidos. Yo escuché lo que dijo y aparte dijo unas palabras muy interesantes porque dijo, lo que yo le aconsejaría al presidente es, y dijo, buscar una zona de libre comercio con la Unión Europea. Hombre, que será Pero lógico. fijaos, lo que yo le aconsejaría al presidente, no lo que vamos a hacer, porque, No, es que Elon Musk está perdiendo poder en el gobierno, ¿eh? claro, se dice que Elon Musk está perdiendo Le van a, poder en el gobierno. y ya en Y, su empresa también, dicen, elige. y también parece ser que ha perdido, es que parece ser que ha perdido, claro, es que para las empresas de Elon Musk, la política de Donald Trump mm, es malísima. Es A él, decir, para Tesla, las exportaciones y las importaciones es la base de su negocio. claro, y luego está que siempre se nos olvida, siempre pensamos en los productos finales, ¿no? Pero todos los intermedios que le van de un sitio para otro para acabar los productos finales es un destrozo tremendo. Mira, voy a poner el ejemplo que tengo aquí, lo acabo de descargar del iPhone, ¿vale? Los proveedores que tiene para hacer un iPhone. Claro, tú dices, no, bueno, hago en América todo, ¿vale? Pero tú antes de eso tienes que crear esta cadena de proveedores. Mira, 346 en China, 126 en Japón, 28 en Corea del Sur, 41 en Taiwán, 94 en el resto del sudeste asiático, 38 en Europa, 5 en Israel, 6 en Brasil, 69 en Estados Unidos y 9 en México. Proveedores de la marca Apple. Claro, pues para que el oyente entienda esto, porque el oyente sabe menos de economía, la idea es, todos esos inputs los tengo que comprar con sobreprecio, pero luego a su vez, cuando venda el producto final, otra vez le pondré un arancel porque la Unión Europea, por ejemplo, se habrá vengado de mí. En respuesta, claro. Al final, el iPhone, en lugar de 1.600 euros, que yo, por cierto, llevo el típico iPhone bueno, que valen eso, 1.600 euros, los caros, va a valer 3.000 y pico. Ya, cuídalo bien. Pues esa es la realidad. ¿Y quién gana de eso? Bueno, los estados también van a recaudar un montón de dinero, ¿no? Pero, Bueno, esa es otra. A ver, esa es otra, Borja. Es que una de las ideas que hay detrás de los aranceles es la eliminación del impuesto a la renta en Estados Unidos. Es decir, una de las propuestas que él tiene es la eliminación del impuesto, digamos, directo y sustitución por impuestos indirectos, especialmente el de los aranceles. Es lo que eso está, digamos, en su mente, pero la realidad es que nunca llegaría a cubrir un arancel, bueno, salvo que sea del 100% la recaudación, porque claro, es un tema que no todo lo que yo tengo de renta lo dedico a comprar importaciones. Claro, entonces, eso es digno de estudio. Yo no te puedo decir si es mejor, si es no, peor. no, Es un poco pero más es lo que él raro. dice, lo que él dice, no lo que Es yo un digo. poco más raro, porque claro, si yo simplemente ceteris paribus, que decimos en economía, es decir, si dejo todo lo demás y de repente pongo el arancel, estoy aumentando mucho la presión del sector público, estoy recaudando mucho más, o no, porque hay que tener en cuenta que esto es lo más contraintuitivo. Cuando yo aumento la presión fiscal, deterioro la economía y muchas veces parece que dices voy a recaudar más y a veces no está claro, porque como yo freno la economía, hay que ver si verdaderamente compensa o no compensa. Es decir, hay muchos países que han acabado recaudando más bajando impuestos en lugar de subirlos, ¿no? En fin. No, no, sí, sí. No, estoy contigo. La presión fiscal, según los expertos en tributario y en financiero, básicamente disminuye la recaudación normalmente, porque aumenta el fraude fiscal y la evasión. Es decir, eso es algo que es Hay una curva bastante. muy famosa que es la curva de Laffer, seguro que sabes cuál es, Sí, ¿no? sí.
que dice que, digamos que hay un nivel de presión fiscal óptimo. Si te pasas, ya cuanto más subas, más te baja la recaudación. Pero si estuvieras por debajo del nivel de recaudación óptimo, que dependerá del momento y del país, y en cada momento y país es un nivel de recaudación óptimo, o sea, un nivel de presión fiscal, o sea, ¿te puede interesar subirlo o no? Depende, esa es la De curva de tu, la de Fed. tu, de tu política ya, Que digamos. por cierto, me podríais decir, vale, ¿yo cómo sé cuál es el nivel óptimo? Pues es súper fácil, chicos. Puedo hacer pequeñas pruebas. Es que esto los políticos no lo suelen hacer. O sea, yo puedo hacer variaciones milimétricas en un impuesto concreto y observar qué ocurre con la recaudación de ese impuesto. Si el total me ha bajado la recaudación, entonces tenía que ir para abajo. Tengo que Sí, sí. rectificar. Lo que no es correcto es hacer grandes cambios. Es decir, estos aranceles tan salvajes suponen cambios muy, 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 muy grandes. E insisto, lo que no es nada correcto es llamarlos recíprocos. No, 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 claro, claro. No son recíprocos, Están son... mezclando peras con limones y no es así. Están mezclando cosas, están mezclando el déficit, que es el resultado final, con la justificación y solamente el comercial, insisto, ¿eh? No está teniendo en cuenta el déficit o superávit Claro, financiero pero él ni... piensa mucho en el. A ver, Borja, es que claro, tú estás hablando desde el punto de vista de un economista con conocimiento y él está pensando este votante quemado de la vida que echa la culpa del cierre de su empresa a la globalización, que es cierto. Pero claro, el problema es que la vuelta atrás implicaría cosas que ni él estaría dispuesto a aceptar. Es decir, para que vuelvan las empresas a Estados Unidos, Levis, por ejemplo, claro, tienes que ponerte a coser los pantalones al sueldo de un estadounidense, nunca saldrían al precio que está comprando el estadounidense con su sueldo. Eso llevaría a una escalada de precios que alguien dirá, no, pues suben los precios, ¿vale? Pero ya el pantalón vaquero ya te costaría 300. Y eso está dicho por la propia Levis Strauss y marcas que están en estudios económicos que volver la producción de ciertos productos aumentaría el precio. El problema no, alguien dirá, bueno, pues no se compra. Efectivamente, no pasa nada. Compraríamos un solo vaquero hasta que se rompiese, como se hacía antes. Pero estamos acostumbrados al consumismo. Y en Europa estamos, pero en Estados Unidos es la base de su ser. Y la idea Claro, es, y a lo mejor lo que pasa es que ya no compramos el Levi's y compramos la marca china. A lo mejor lo que claro, queríamos era que los Levi's ahora se hagan en Estados Unidos y lo que conseguimos es que el usuario compre pantalones Huawei. claro. Porque ya tenemos la costumbre de, a lo mejor no nos apetece gastarnos 500 euros en un pantalón hecho en América porque estamos pagando un salario más alto pero la calidad es el mismo. Sí, Ojo sí, con esto, ¿eh? o poquito más. Es decir, a lo mejor no nos apetece como usuarios. Yo, como usuario, quiero un buen producto calidad-precio. En fin, y luego hay una palabra que es importante que los oyentes tengan en cuenta. Yo llevo toda la semana dándole vuelta a esta palabra que hoy le doy menos vueltas por los cambios que se produjeron ayer. Recesión. Mm. Es decir, esto puede ser la causa de una recesión. ¿Qué es una recesión? Una recesión es una caída del PIB, sobre todo de Estados Unidos, pero global, porque si el que la provoca es Estados Unidos, es global, porque Estados Unidos tiene una influencia tremenda, ¿no? En disminución del empleo o aumento del desempleo, caída del precio del petróleo, que diréis, bueno, eso no es malo. Claro, lo que pasa es que eso es una consecuencia, no es, es una consecuencia de todo lo anterior, ¿no? Es decir, caída de la producción, caída, como si estuviéramos en el COVID. Esto nos podría llevar a un escenario similar a lo que ocurre en 2020 en el COVID. O sea, hemos visto la bolsa caer 3 días seguidos. El petróleo, tengo aquí el dato, no es que podría caer, es que ya está cayendo. No, llegó a 57. Sí, en algún momento Es decir, 58. el 5 de abril el precio del petróleo ya cayó un 7%. Es el nivel más bajo desde el año 2021. Es que ha pasado todo tan rápido que parece que todos estos datos nos los estamos sacando a la chistera. No, no. El 5 de abril aparece ya una caída del 7%. Baja el petróleo al nivel de 2021. O, por ejemplo, otro dato importante. Dow Jones, el índice Dow Jones de la bolsa, cayó 4.000 puntos, un 9,48%. El índice Standard & Poor's cayó un 10%, el Nasdaq un 11%. Son cifras muy similares a cuando la pandemia del COVID, solo que no hay pandemia. Es decir, las jugadas de Donald Trump están provocando
casi una recesión. Y el argumentario para el votante americano que tú decías es muy bonito, pero ¿alguien me puede explicar, para que yo lo entienda, una recesión exactamente en qué va a beneficiar al votante americano? Pues no lo acabo yo de... Él ha llegado, al respecto ha dicho que es el dolor. Si la recesión es mayor en China, sí. Él ha llegado a decir esto de que es el dolor. De En hecho, no sé parte. si fue el miércoles o el jueves que vino a decir que le daba igual lo de la bolsa, que se tenían que acostumbrar a sufrir un poco para luego alcanzar buenos resultados, ¿no? Él ha llegado a decir ese tipo Sí. de cosas, ¿no? Luego, otra cosa importante que podríamos debatir es qué debería hacer Europa, porque hay muchos que aconsejan a Europa estar o sea, no tampoco ser el tonto que no hace nada, sino ser como recíproco, pero intentando calmar en todo momento a Estados Unidos, que es lo que está haciendo. Pero yo veo un peligro y es, esto ya está hoy en la prensa, ¿vale? En El Economista y demás. Y es, todos esos productos que no van a ir a Estados Unidos, quizás van a intentar invadir Europa ahora mismo, Claro, claro, esos claro. productos chinos. Entonces Europa puede tener la tentación de defenderse de esos productos chinos. Y esto puede ser un problema muy gordo, porque de Bueno, ya dijo, repente, ya está nuestro presidente allí para ser nosotros el hub. que él cuando salió de viaje había una coyuntura y de Sí. repente ha cambiado la coyuntura y ahora se va a entender el Y viaje por a el toda camino España. se enteró que el secretario de Estado de Economía de Estados Unidos, es hijo de comercio, dijo, lo que está haciendo España es como cortarse el cuello. Sí, claro, es que pero también Estados Unidos ha cambiado, mientras salía de viaje, ha No, claro, cambiado. claro, que sí, sí, sí. Él iba en un contexto en el que a Europa le habían puesto unas duras sanciones y llega en un momento en el que se encuentra una guerra entre Estados Unidos y China y va a dar la sensación, que bueno, a ver, no es la realidad, ¿no? Pero va a dar la sensación de que está tomando parte por parte de unos, ¿no? Yo creo que la Unión Europea no tiene que caer en la trampa de imitar lo que está haciendo Estados Unidos. O sea, la Unión Europea tiene un planeta entero para comerciar con ellos con libre comercio y, bueno, pues a lo mejor a Estados Unidos le tenemos que contestar proporcionalmente porque si no también parecemos un poco tontos, pero no tenemos que caer en la trampa de empezar a hacer nosotros lo mismo porque es que las consecuencias no van a ser buenas, pienso Pero yo. Borja, sí, sí. Ahí yo estoy a favor del libre comercio, pero también la propia Organización del Comercio establece que se pueden establecer aranceles, ¿cómo se dice? Equilibradores. Lo quiero explicar porque China, por ejemplo, hace dumping en algunos productos. Es decir, eso está demostrado que en los coches, entre subvenciones, ayudas a la exportación, sus coches van a pérdida de un 30%. Al final, Europa, sabiendo esos datos, está poniendo un arancel a los coches chinos, no de castigo, sino De de justicia. igualación. Es decir, un Sí, poco. Y yo quiero explicar que en algunos casos es necesario, pero tienen que estar estudiados. sí, yo ahí estoy de acuerdo contigo. Claro que no es lo mismo eso que decir, te pongo un arancel del 147% A porque me todo. da a mí la gana. Me refiero a no hacer las locuras que está haciendo Donald Trump, pero evidentemente la Unión Europea tiene muchos tipos. Aparte, que los oyentes sabrán que no todos son aranceles, la Unión Europea también tiene normativas de seguridad mucho más restrictivas que China o que Estados Unidos o normativas sanitarias y es una forma de aplicar proteccionismo, ¿no? Eso lo dice también Donald Trump, ¿eh? Claro, nosotros tenemos unas normativas, pues eso, más restrictivas. Un juguete tal y como se vende en China, muy probablemente no se pueda vender en Europa. Nosotros tenemos este tipo. No son aranceles, pero son normativas. Pero claro, hay que tener en cuenta que lo tenemos para la producción local también. Es decir, son las normativas que una empresa española debe de cumplir si quiere vender en Europa. Sí, sí. Entonces, no estamos discriminando a la producción de fuera, le estamos exigiendo lo mismo que le exigimos al productor de dentro. Entonces, eso, que es lo mismo que el argumento que él decía del IVA. Pero es que el IVA también lo paga el productor local. Entonces, claro, si no le ponemos el IVA al producto de fuera, entonces sería discriminar favorablemente a la producción de fuera, en lugar de la producción de dentro. Eso no tendría ningún sentido, ¿no? En fin, Donald Trump parece que busca reindustrializar Estados Unidos, pero en la práctica, este tipo de políticas que ya las conocemos en la historia no acaban generando industrias competitivas, acaban generando industrias no competitivas, porque claro,
Ahora mismo China en coches puede ser más competitiva que Estados Unidos y que Europa, por lo que se está viendo. Pero intentar competir por la vía de prohibir el coche chino no es ser competitivo, es ser un poco tramposo. Que no, eso es muy distinto de hacer lo que decía Paco, de poner un arancel igualador. Pero es que, pese a ese arancel igualador, siguen siendo precio-calidad mucho mejores que nosotros mismos, ¿no? Bueno, porque claro, también es que fue un poco, esto es entrar en otro tema, ¿no? Pero nosotros estábamos especializados en la eficiencia en los motores de combustión y se había logrado una eficiencia bastante grande. Y cuando tenemos una industria orientada a esos tipos de motores, nosotros mismos los prohibimos. O sea, es un poco del género tonto, ¿no? Y entonces el otro sistema que no tenía nada de conocimiento en el motor de combustión eficiente puede empezar de cero con un motor eléctrico. Ojo que la Unión Europea ha llegado a decir esta semana que podría hacer recortes importantes en su política del tema del CO2 No, eso va a hacerlo, claro. para ponerse las pilas con el tema del armamento. Porque claro, como nosotros, Estados Unidos y China, están pasando olímpicamente del tema del CO2 y tenemos ahí el problema militar de por medio, igual una de las cosas que revierten es ese tipo de política que tú mismo has dicho, porque aparte es absurda para la Unión Europea, porque es contraestratégica y más en Hace poco hice un programa sobre el VMTT, que es el nuevo vehículo, digamos, que sustituye a los Patrol y a los, digamos, un coche militar, ¿no? Es el todoterreno, pero no militar, no de combate. Y resulta que si yo mi coche lo compro ahora, viene con la Euro 6, el requisito técnico para este vehículo era la Euro 3. Es decir, les permiten circular casi sin tarjeta, sin etiqueta, con la B. Es decir, para mí me quieren obligar a que mi coche sea eco y el que están comprando el ejército, no. Claro. Y este no es para el combate, este no es para meterlo en zona de combate, este lo van a llevar por muchos sitios. Claro. Porque saben perfectamente que no se puede tener un coche para el ejército que no sea diésel, por ejemplo. Claro. Sí. Pues nada, no sabemos qué futuro nos toca. El cierto es que tú y yo ya habíamos hecho un capítulo sobre lo de Donald Trump hace a lo mejor, no sé, 2 o 3 semanas. De guerra arancelaria, ¿no? No, y hicimos uno de la historia. Desde entonces hasta ahora, sí, para que los oyentes lo tengan claro, simplemente lo que vinimos a mostrar, porque esto lo pueden volver a ver en ese capítulo, las guerras arancelarias tienen un discurso que puede tener sentido, que es, oye, compra tu producto y no el del vecino, pero es que en la práctica nunca han dado buenos resultados, porque al final el vecino también te deja de comprar a ti y el resultado, que tenemos decenas de ejemplos en la historia, es malo. Malo para todos, pero sobre todo para el que lo acaba aplicando, o sea, no genera buenos resultados. Entonces, desde entonces hasta ahora lo que nos hemos encontrado es un Donald Trump haciendo unas políticas o al menos verbalizando unas ideas de una forma muy discrecional, muy agresiva, muy cambiante de un día para otro. De hecho, la dialéctica hay que verla, ¿eh? Porque el jueves dijo, "They are kissing my ass". Yes. Ellos están llamando para besarme el culo. O sea, y al día siguiente quita los aranceles. Es el presidente de un país, ¿eh? Sí, pero Borja, si se lo besaron también, ¿por qué cambia la política? Porque había hundido la bolsa. Pues es que el tema es que yo tampoco lo sé. O sea, ¿tú crees que es por eso o es porque a lo mejor todo era una especie de farol, de yo te digo el 104, pero luego te lo dejo en el 10? También. Y mientras tanto hunden la bolsa y se forran. Es verdad que la bolsa se hunde y se levantará mañana. Tardará 6 meses en levantarse. El problema es que al que le tocó ahora a Estados Unidos jubilarse, iba a ver su fondo de jubilación y le cayó. Pero al resto, dentro de 6 meses, la bolsa subirá y se igualará. Y no creo porque no hay una causa real de la bajada, es solamente sus declaraciones, ¿no? Claro. Entonces, bueno, no te digo que no, yo por eso digo, te doy un 50 y quedamos todos con el 10 súper contentos, ¿no? Aparte, quiero decir al oyente que hay algo que está pasando en Estados Unidos que ellos desconocen, porque aparte nosotros en Europa no hablamos de esto. En Estados Unidos hay una legión de votantes que tienen fe ciega en Donald Trump. Sí. Y Donald Trump dice el lunes, voy a hacer blanco, y todo el mundo dice blanco es lo correcto, y al día siguiente dice voy a hacer negro, y todos dicen es que negro es lo correcto. Vaya, es como el sanchismo, pero en Estados Unidos, ¿no? Quiero decir, esto está pasando, en las redes sociales se ve, le dan la razón en todo
y hay un sector de personas que creen que siempre es una jugada sabia. Y vaya, yo desde luego tampoco voy a jugármela a que ¿A que no no? sea toda una partida de póker, un estilo distinto de... De hecho, es lo que decíamos en aquel capítulo que hicimos, que todo puede ser una especie de estrategia de jugar al póker de esta forma. No, no lo sé. No. Yo te digo que es lo que más factible puede ser. Aparte de que alguno de ellos haya leído teorías económicas a favor de la reindustrialización, que yo no lo veo mal, ¿eh? Es decir, yo estoy a favor de que haya un comercio global, pero también entiendo que se tenga que mejorar la industria de tu país para evitar unas cadenas de suministro demasiado largas. Vivimos una crisis en el COVID, que tenemos cadenas de suministros larguísimas para algunas cosas, que eso se puede mejorar, yo creo, pero no de la forma que se quiere hacer, metiendo aranceles, sino, bueno, pues si hay que dar ayuda, se dan, para que se monte una industria. Pero O, seamos conscientes de, yo voy a daros unos datos que son inventados, pero que esto es una realidad que puede pasar. O sea, seamos conscientes de que estamos hablando de que el verdadero nuevo iPhone igual costaría 4.000 euros, que a lo mejor el pantalón vaquero Levi's en un mundo cerrado hecho made in Estados Unidos a lo mejor costaría 400 euros. pues se Y es compra muy uno cada posible. 5 años, ya está. Claro, pero es que el consumidor a lo No, mejor no, no lo no, quiere. no lo quiere, no. La dinámica de consumismo europeo no funciona. Es que es el propio consumidor que este tipo de locuras de obligar al consumidor a... Esto es como cuando la Unión Soviética, quiero decir, que va a ser el propio consumidor el que rechace ese producto. O sea, los europeos están comprando coches chinos y no nos están apuntando con una pistola en la cabeza. O Eso es verdad. sea, claro, mis propios padres se han comprado el MG. ¿Por qué? Pues porque dices, che, pero si vale 19.000 euros Claro, o 14.900 y no sé, está bien, ¿no? O sea, funciona. Y tiene garantía, 9 años, está. claro, Ya está. Sí, el consumidor europeo es así, todos podemos ser muy nacionalistas, pero a la hora de la verdad, cuando nos digan el pantalón vaquero vale 500 euros, a lo mejor nos vamos al del mercadillo, y el del mercadillo sabemos lo que es. En fin, yo creo que lo de reindustrializar, no sé, Estados Unidos tiene otros sectores, como el sector de servicios que estábamos comentando, y a nivel global Estados Unidos está equilibrado. Estados Unidos no tiene un problema exterior. Lo que pasa es que en la balanza comercial e industrial es globalmente deficitario Estados Unidos. España también, ¿eh? Ujú. España también es globalmente deficitaria la balanza comercial. Pero ¿y qué? O sea, tampoco pasa nada. O sea, exportamos nosotros pues mucho turismo, etcétera, etcétera. Entre comillas exportamos y ellos exportan servicios financieros y no pasa nada. El mundo funciona de esta forma. Vaya, se lo pueden permitir. Ujú. Sí, sí, sin duda. Vamos a ver ahí las preguntas del público, porque más o menos ya dimos los temas que teníamos pensados. Y si a Trump solo le importa con los aranceles y demás ganar en los estados clave y le da lo mismo hundir estados demócratas como el California, bueno, Es una forma de verlo, a lo mejor. sí, sí. O sea, no sabemos qué plan tiene, igual tiene un plan y podría ser ese, yo qué sé. No, el plan lo tiene a sus votantes. Él lo hace para sus votantes. Que había uno muy simpático que tenía una empresa de camisetas. Le estaban explicando lo de los aranceles. Y pues, bueno, lo va a pagar el chino que me vende las camisetas. Y pues, no. Lo vas a pagar tú también, porque el chino no va a asumir 145% de aranceles. Y decía, bueno, pues entonces nada. Pues tendré que vender más cara la camiseta. Porque, y se pone, no, pero asume tú la pérdida. No, dice, no, que la pague el cliente. Es decir, el tío no quiere asumir los aranceles, pero, pero tampoco, o sea, el negocio, vender la camiseta a 20 euros y si hay que venderla más cara, que la pague el cliente. Pero él, su margen de beneficio intocable, ¿no? Que al final es imposible. Es decir, ¿no? Sí, porque ese señor no se da cuenta de que el cliente no le va a comprar la camiseta tampoco. Claro. Entonces, al final, normalmente el arancel se reparte entre todos, ¿eh? Quiero decir, la teoría económica nos demuestra que si tú le pones un arancel es que el productor tendrá que bajar un poco su margen, que el comprador tendrá que, o sea, se va a repartir entre todos los usuarios
que están ahí. Depende de quién tenga más poder de negociación o más elasticidad, ¿no? Ya sé lo que nos vas a enseñar. Sí, hay por ahí ya cálculos que más o menos esta pasaría casi, no al doble, pero de 44 por ahí a 77. Las gorras hechas en China de Make America Great Again. Claro. Hay un bombardeo de vídeos de IA hechos por China contra los Estados Unidos. Sí, hay un vídeo por ahí. Los vaqueros cosiendo los pantalones, gente de estos rednecks, todos ahí cosiendo, tal, con cara de infelices y detrás Donald Trump riéndose. Hay una guerra mediática muy potente. Sí. Como represalia y para defenderse, ¿puede China devaluar la moneda? Ya bajó el seguro, no tengas la menor duda, seguro que lo va a hacer porque la gente utiliza el dólar porque, insisto, hemos dicho al principio que Estados Unidos provee otro tipo de servicios y uno de ellos es financiero y uno de sus principales servicios también es que el dólar es una moneda que se utiliza en todo el mundo. Ellos no se pueden permitir así como así devaluar el dólar, pero el yuan, vamos, sin lugar a dudas, claro que lo van a devaluar, sí. Y van a hacer todavía más baratos sus productos y lo van a poder vender al mismo precio con arancel y todo. No me cabe duda. Sí, yo coincido contigo. Sí, todo el mundo, o sea que aquí no hay duda, se espera una devaluación del yuan. De hecho, dicen, algunos analistas, he escuchado yo, que el gran perjudicado también de esto podría ser la propia competencia de China en Asia, porque a lo mejor no se puede permitir una devaluación tan agresiva de su moneda como va a hacer China. Sí, claro. Japón sí que lo va a sufrir, sí. Pero bueno, no está metiendo 145 al yen. Pero bueno, ¿alguien no te estás dando cuenta quién va a perder mucho? Rusia, porque gran parte de sus reservas las tienen en yuanes. Porque como ya no emitían el dólar como método de pago y tal, empezaron a cobrar en yuanes. Y eso les va a dar una buena... Pues espero que se hayan dado cuenta, porque esto es de cajón. Yo que ellos harían un movimiento rápido. Acuérdate después de la idea de la moneda BRIC, que también están ahí en el tema de usar el yuan como referencia a esa moneda BRIC. O sea, bueno, Borja, ¿y si Trump consigue que las inversiones y fábricas de la Unión Europea se marchen a Estados Unidos para no perder el mercado y además estar protegidas de una futura invasión rusa? Pero también pasaría al revés. O sea, quiero decir... No, la invasión rusa en Estados Unidos no. Sí, hay una cosa que si suben mucho los aranceles, yo preveo que pasaría en un contexto de largo plazo con aranceles altos, que las empresas grandes se irían al lugar de destino a acabar los productos allí para no pagar, digamos, el propio arancel. Pero pasarían las dos direcciones. Quiero decir, una empresa europea, por ejemplo, yo que sé, imagínate Mercedes. Mercedes abriría fábricas en Estados Unidos para no pagar los aranceles, pero al mismo tiempo Tesla abriría fábricas en Europa, pero es posible que sería multilateral. Lo que dice luego tu oyente para que no nos invada Putin, hombre, esto ya esperemos que no sea el caso, ¿no? Pero si solamente fuera un argumento económico, la deslocalización sería multilateral de todas las empresas. Sí. Es lo más lógico. Bueno, o especialización por naciones, quedarían unas en unos y otras en otros. Claro. Es decir, Tesla no vendería nada en Europa, ni BMW vendería ya en Estados Unidos. Es decir, sea un problema gordo para todos. Sí, eso es otro escenario. Es otro escenario. Claro, porque es que al final, para que a mí me vendas un producto, tienes que ofrecerme algo que no me ofrezca ya el que ya es local, ¿no? No, de hecho, por ejemplo, marcas como BMW tenían en Estados Unidos las fábricas de los todoterrenos, que era lo que más vendían en Estados Unidos. De los grandes, de los más grandes. Los más pequeños los fabrican en otros lugares, pero el X5 y tal. Y después, si vendían en China, pues le vamos a China, ¿no? Es decir, al final, el mundo es más complejo, va rodando con movimientos, porque claro, ahora estamos hablando de fábricas, ¿no? Estamos hablando de esto de la fabricación, pero cuando llegue un momento que la revolución no sea la 4.0 que vivimos ahora, sino la 6.0 o la 5.0 con algo, a lo mejor ya lo de la mano de obra no es tan importante. Y lo que estaríamos hablando es quién gestiona mejor la IA. Puede ser, pero ahora mismo la realidad que tenemos, y también para contestar a tu oyente, tengamos en cuenta una cosa, Trump cambia una medida de un día para otro, pero estas adaptaciones de mover fábricas de un sitio para otro requieren un proceso de adaptación muy largo.
y por el camino lo que hay es caída del PIB, caída del empleo, deterioro de todo. Porque tú haces un cambio muy grande, la economía se tiene que adaptar a la tontería que has hecho y por el camino hay pues es una conversión. Y como luego encima vuelves a cambiar las cosas, estás haciéndole mucho daño a la economía. Sí, sí. Y un daño que es difícil de curar, ¿eh? Mira, Elon Musk, las ventas de Tesla en Europa cayeron, no, se hundieron completamente. En España un 75% menos de ventas, ¿eh? Que eso, aunque tengas fábrica aquí, que en Alemania tienen, volver a lo mejor a coger la imagen de marca y eso te va a costar, ¿eh? Hay cosas que también hacen daño al consumidor de un país, ¿no? Y bueno, no Sí, solamente es decir una cosa y que conseguir mi objetivo, no. Ahora Europa ve distinto a Estados Unidos que hace 4 meses. eso es Y súper importante, ¿eh? eso ya Empezamos a ver a cambia. Estados Unidos como no tan amigo. Eso, justo. Y hay que recordar que al final la OTAN y todo esto es una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Europa confió en Estados Unidos, hubo una relación bilateral mutuamente beneficiosa y de repente Europa está viendo que Estados Unidos, pues no sé, yo no sé tú, Paco, pero yo me da una sensación de que a veces parece que se lleve mejor con Putin que con Europa, ¿eh? Donald Trump. No tengo ni una sola duda, ¿eh? O sea, ahí hay como No, un no, ahí no tengo dudas. colegueo. No. Hay un colegueo que solo se llega a explicar porque eran los dos muy amantes del poder, ¿no? Y por el pasado de uno, que lo expliqué en un programa que se llama Desmontando la Matrioska, en el que explico los negocios chungos que tuvo Trump en los años 90 en Rusia, cuando estaba arruinado en el resto del mundo. Lo explico ahí y os invito a verlo. No digo que sea la gente Krasnor que dicen, que no, pero cuando tus negocios para sobrevivir dependieron de compradores rusos y tal, una relación de afecto tienes ya. Es que se nota un poco, Tufillo, también como han negociado con el tema de Ucrania. No, claro, claro. No sé, da una sensación de que Donald Trump prefiere a Rusia antes que, bueno, evidentemente que a Zelensky, ¿no? Pero que también a la Unión Europea. Sí, sí. No, Europa nos considera, bueno, nos considera, claro, a todos woke, incluso a sus aliados. Eh, bueno, aquí tengo el programa, la conexión rusa, os invito a verlo. Trump no puede llegar al final de la economía porque en Estados Unidos a volver a elecciones, pero ¿y si ya no hay elecciones libres? Para eso Trump está desarmando la seguridad nacional frente a los rusos. Bueno, ese es el camino hacia el autoritarismo, que yo ya hice varios programas explicando que no es algo que solo pueda pasar en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Porque la demagogia, el populismo, la polarización, la simplificación del pensamiento político, todo eso nos va a llevar al autoritarismo seguro. Eso no tengo dudas. Yo sí que tengo dudas, ¿eh? Espero que te equivoques, desde luego, pero desde luego que nosotros tenemos un papel, No, tú lo que tienes es esperanza. Yo también. cada uno de nosotros tenemos ahí un papel y es, pues, ¿sabéis? Este sapo que lo meten a hervir en una olla y no se da cuenta, pues Ese es el problema. ser conscientes poco a poco de estas cosas cuando pasen, porque como dice Paco, no solamente es un problema que puede pasar en Estados Unidos, puede pasar, ahora se habla mucho de, bueno, Trump habla de los pseudomedios, no, esto es en España lo de los pseudomedios, ¿no? Pero esta dialéctica está muy de moda, de que, No, Trump lo que hace es dar asiento en la rueda de prensa a los pseudomedios. Yo, si fuese Estados Unidos, a lo mejor tenían puestín yo cuando hablas en el Pentágono. Vengo yo aquí a hablar. Que no digo que no, pero la realidad es que es muy distinto porque él sabe la potencia que tiene esto. Se lo dijo el hijo, dijo, papá, tú pasa de todo esto de los medios de New York Times, todo esto, tú vete a TikTok, tú vete a tal, que es donde está la gente. es que, claro, nosotros, el usuario que se informa, yo llevo toda la semana informándome y la verdad, yo no me pongo a ver qué ha dicho Televisión Española, No, yo porque televisión española nada. al final, pero no por decir nada en contra de Televisión Española, que he dicho esa, podría haber dicho cuatro o cualquiera, que es que al final te encuentras analistas mucho más serios, independientes en medios como este, ¿no? Entonces, Pero este es serio. este es serio, este es serio. Hay muchos serios. Hay muchos serios. Sí. Después hay otros que aunque, digamos, sean
de YouTube, igual que yo, o de podcast, se dedican a dar mensajes falsos para desestabilizar las sociedades. Yo No, es intento para siempre ser ganar positivo. views. Bueno, eso sí, eso unos, pero ganan views desestabilizando, que no lo veo ético yo eso, o diciendo mentiras. Pues vamos a un par de preguntinas más y lo dejamos, que tienes que marchar. Buenas tardes. ¿Qué parte del Tesoro de Estados Unidos y de España tienen comprada China? ¿Y cómo afecta eso? Bueno, bastante, ¿eh? China, Habría que buscar el dato, ¿lo vas a buscar? deuda. Sí, estoy buscando. No, esto es que se nos sale. Vale, ¿cuánta deuda española tiene el gobierno chino? Ah, ¿verdad? Vale. España tiene, en el año 2014, vale, es un dato antiguo, 716.000 millones de euros de deuda El y porcentaje. 343.000 millones en manos de no residentes. Es decir, un 48% de nuestra deuda, la mitad, es de manos de extranjeros. Si China tuviese un 20% total de la deuda española, eso significaría que tendría casi la mitad de la deuda en manos extranjeras. Que es mucho, dicen. Entonces dicen que es menos del 20%. A ver, aquí está. Tenedores no residentes por países de deuda de la Administración Central Española. No, en este caso tenemos menos del 20%. Menos del 20% de los extranjeros, es decir, menos del 10%. Pero yo creo que esto cambió, que lo buscamos y en el próximo programa lo decimos. Pero es bastante. Pongamos que es un 15%, eso es mucho, porque el resto está en menos países. Es decir, esto, cuando alguien tiene en bolsa el 10% de una empresa, tiene mucho. Los chinos ya se han plantado, no van a subir más del 125% de los aranceles. Dan por hecho que está Eso han roto el dicho. comercio entre Estados Unidos. Bueno, sí. Bueno, claro, dicen ya es igual. Esa noticia la he leído yo esta mañana, que la han subido al 125 y han dicho, ya me planto. A ver, es que ya da igual, quiero decir, el producto norteamericano, si le pones un arancel del 125, es que también hay que tener en cuenta que el chino, o sea, un americano a lo mejor puede comprar un producto chino con un arancel del 125, pero un chino no puede comprar un producto americano con un arancel ¿Pero del qué compra 125. China? Espera, Pues a lo mejor compra productos Sí, no, intermedios o el producto acabado americano es muy caro para un chino. claro, por eso. Pensemos, para que el oyente sepa, os voy a dar un dato que no sabéis. El PIB per cápita de China ahora mismo no llega a 13.000 No. euros Y el anuales. americano pasa de los 70, ¿no? Entonces, claro, un chino, si se comprase un iPhone de 1.600 euros, se ha gastado más del 10% de su riqueza de ese año. No, no te preocupes, pero es que hay un chino que gana por 50 chinos y ese sí puede. Sí, claro. Es un Como en país todos comunista, es un país como en todos los comunista. países. Todos iguales, menos unos que son más iguales que otros. Ya lo decía George Orwell en Rebelión en la Granja. Pero bueno, nada, es el paraíso que nos quieren exportar y lo quieren tomar como referente, tanto uno como otro. Con lo bien que estamos en Europa, que nos dejan estar aquí, en nuestro micromundo. Buen día, una pregunta para Borja. ¿Cuál es el porcentaje de exportaciones? Eso está. No. ¿Cuál es el porcentaje de exportaciones de China a Estados Unidos y viceversa? ¿Quién se ve más afectado? Se ve más afectado Estados Unidos porque importa más que China. O sea, China no compra mucho a Estados Unidos. No, claro. Sí, de hecho, por eso hacen en su tabla de los cálculos, se basa en eso, en que Estados Unidos compra muchísimo a China y China no compra tanto a Estados Unidos. Hay una diferencia muy importante, ¿eh? Pero vaya, porque Mira, China es un país exportador, o sea. China exporta a Estados Unidos muchísimo. Ay, mira todo lo que exporta Hong Kong, claro, pues, lo considera como un país, ¿eh? De Estados Unidos le exporta, bueno, aquí lo tenemos, equipos de transmisión, ordenadores, tal. Pero ¿qué importa de Estados Unidos? Vamos a verlo. De Estados Unidos importa circuitos integrados, ahí están todos los Nvidia, por eso bajo en bolsa. Turbinas de gas, petróleo crudo, gas petróleo, soja. Ah, mira, esto da soja. Es importantísimo porque para España es el país al que más soja le compramos. Y la soja es esencial para los piensos de los ganados. Coches. Bueno, aquí está todo, aquí lo podéis ver perfectamente. Pero claro, son 154.000 y al revés, 436.000. Es más del doble. A corto plazo, que es lo que dice el Pujales en su artículo,
a corto plazo sale más perjudicado China que Estados Unidos de los aranceles. O sea, a corto plazo la jugada de Donald Trump es buena, pero si la aguanta en el tiempo, no. Esto es lo que dicen los propios autores al que Donald Trump cita, Sí. que a corto plazo sale ganando Estados Unidos, pero que si eso lo mantiene, no. Entonces, si solo lo utiliza como herramienta de corto plazo, le puede salir bien, como herramienta amenazante, ¿no? Igual que los misiles en la Guerra Fría, para negociar, digamos. Sí, sí. Pues muchas gracias, Borja, A y ti. volveremos en breve a hablar de economía. Esperemos que a lo mejor solo del pasado o hablamos de historia, que también te encanta, y invita a la gente a conocer tu canal. Pues nada, me podéis seguir en Aprende Historia con Borja Montaño y ahí tengo diversos temas de historia. Ahora tienes, lo vas a hacer ya en YouTube ya de forma ya seria, ¿no? La verdad es que soy más de Spotify y de iVoox. Pero bueno, decías que ibas a grabar ya. Sí, sí, no, porque en Vale. Spotify se pueden subir vídeos y estoy subiendo los vídeos a Spotify. Ah, Spotify, vale, 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 Claro, vale, claro, vale, en vale. Spotify se suben vídeos Ya me lo también. contaste, pero yo pensé que ibas a hacerlo en los dos sitios. Vale, vale, vale. Mm. Ah, vale, vale, vale. Yo en Spotify estoy, si me escucháis algún día en Spotify, a través de iVoox, solo estoy en podcast. Claro, yo te Pues, escucho en iVoox, sí, 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 sí. Pues iVoox reproduce en Spotify. claro. Mm. Y ahora incluso se puede hacer uno fan en Spotify para escucharlo, escucha anticipada de los podcasts también en Spotify. Pero si quieres subir el vídeo a Spotify, esto ya te lo digo de técnico, te tienes que ir a Spotify y subir Vale, el vale, vídeo. vale. Ya no me hagas trabajar más. Yo ya no me da la vida para subir tantas cosas. Pues Borja, muchas gracias. A Y si quieres decir vosotros. algo al público como despedida final. Nada, que un placer como siempre estar aquí hablando con Paco y con vosotros que estáis aquí escuchándonos. Y cualquier cosa lo dejáis en los comentarios y me paso a contestar. Dicen por aquí que los haces más largos o vienes más a menudo. Pues muchas gracias a todos. Espero que os haya gustado el programa. Y si es así, vamos a ayudar a la economía de Belungartis. Dais a me gusta, dejéis un comentario y compartirlo para globalizar el podcast, para que llegue a más lugares. Vamos a intentar a que llegue a todos los sitios y que la gente descubra qué sucede con una guerra arancelaria, en la que al final creo que perdemos todos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima oportunidad aquí en Belungartis, actualidad militar y geopolítica. Y si queréis, como decía la Lola Flores, me podéis ayudar por €1 al mes y así podré comprar los productos con los aranceles de Trump. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.